En el siguiente ejercicio calcularemos la distancia recorrida de un automóvil a partir de conocer su rapidez media. El ejercicio dice así: si un automóvil se mueve con una rapidez promedio de 60 kilómetros por hora, inciso A, ¿cuánto hubiera recorrido si se moviera con esa rapidez durante 4 horas? Inciso B, y si permaneciera con esa rapidez durante 10 horas, ¿cuánta distancia hubiera recorrido? Para responder a este ejercicio debemos comenzar con el planteamiento del problema. Aquí ya tenemos nuestro automóvil, tenemos nuestro sistema de referencia absoluto, es decir, el que vamos a considerar que está quieto y con respecto al cual vamos a calcular la rapidez media. Debemos de indicar en nuestro automóvil un punto que en este caso pues correspondería al centro de masa, que es donde voy a considerar que está concentrado el promedio de la masa distribuida en todo el automóvil. Y bueno, para este caso conocemos la rapidez media, que es de 60 kilómetros por hora. Es decir, que aproximadamente cada hora se va a trasladar 60 kilómetros. Los datos que tenemos primeramente es la rapidez de 60 kilómetros por hora. Posteriormente, como tenemos dos incisos, pues podríamos considerar que el primer tiempo es el de 4 horas y con respecto a este vamos a calcular una primera distancia, que pues es una primera incógnita, y el segundo tiempo pues es el de 10 horas. Y con respecto a este vamos a considerar la otra distancia recorrida, que también sería nuestra incógnita. Las fórmulas que vamos a utilizar simplemente es la definición de rapidez media, que es la razón entre la distancia recorrida por el automóvil entre el tiempo transcurrido en el movimiento. Las operaciones, bueno, en este caso, como conocemos tanto la rapidez media como los tiempos para ambos recorridos, pues lo que requerimos es comenzar despejando la variable de la distancia. Entonces, para esto debemos de colocar todas las variables conocidas, pues de un lado de la igualdad. En este caso podemos comenzar multiplicando la variable de tiempo de ambos lados de la igualdad, como lo mostramos aquí. Y bueno, al realizar esta operación, obviamente del lado derecho, pues si tengo tiempo en el numerador y tiempo en el denominador, pues esto es igual a 1. Por lo tanto, en el lenguaje matemático decimos que se cancelan las variables y de esta forma, pues simplemente tenemos que la rapidez por el tiempo es igual a la distancia. Y bueno, esto lo puedo reacomodar de esta forma. Normalmente como que es más fácil colocar pues la variable que vamos a calcular del lado izquierdo. Entonces, para el caso del primer intervalo de tiempo vamos a calcular la distancia. Entonces, simplemente sustituimos esta distancia 1 es igual a la rapidez del automóvil por el tiempo del primer intervalo. Entonces tenemos 60 kilómetros por hora. El tiempo son 4 horas y bueno, si colocamos la hora sobre 1, pues es fácil observar que las unidades de tiempo, que en este caso son las horas, se me van a cancelar. Por lo tanto, pues las unidades que me van a quedar son los kilómetros. Y bueno, por último, multiplicamos 60 por 4 y esto nos da 240 kilómetros, que pues son las unidades de distancia. Y para el caso de la segunda distancia, pues simplemente realizamos exactamente lo mismo. La distancia 2 es la rapidez media por el tiempo del segundo intervalo, 60 kilómetros por hora, por 10 horas. Cancelamos las unidades de tiempo, que son las horas, me sobreviven los kilómetros y simplemente multiplicamos 60 por 10, que nos da 600, con las unidades de kilómetro, que son las unidades de longitud de la distancia. Y pues ya, por último, debemos escribir la conclusión de acuerdo al contexto del enunciado inicial. Y bueno, pues el automóvil habrá recorrido 240 kilómetros en 4 horas y 600 kilómetros en 10 horas.
Espero que este ejemplo haya sido de utilidad para ti.